de manera tan incontrolada se haya podido portar, hacer explotar la dinamita. No tiene la policía efectivos de inteligencia que puedan verificar quiénes son los portadores. ¿Se tiene el reporte de quiénes han sido los que han hecho detonar estas dinamitas? Hasta el presente, que son horas de la noche concluyendo el día, no tenemos ninguna persona que haya sido mínimamente sancionada por estos hechos, y obviamente está reñido contra la Constitución Política del Estado, norma que nos debiera permitir la convivencia pacífica entre todos los bolivianos. También está vigente el Decreto Supremo 2888, que prohíbe el uso de dinamita y otros explosivos en movilizaciones y protestas. Y este decreto, Víctor Hugo, fue aprobado después de una manifestación de los cooperativistas mineros que, como recordarán, derivó en enfrentamientos con la policía y terminó con el asesinato del entonces ministro Illanes. Sí, así se está aplicando pues de manera desequilibrada la normativa, las leyes o los decretos. Se aplica para unos mineros, sí, se les requisó, pero hasta el extremo en alguna ocasión, pero hoy no se hacen las mismas actuaciones. ¿Cuál es la finalidad? Porque esto debe tener una finalidad. Mira, no ha sido casual que esta mañana en todos los puntos de bloqueo del país, llámese Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, haya habido enfrentamientos. No hay casualidades en política. Esto ha tenido que ser diseñado y posteriormente ejecutado por la población, que nos lleva a una confrontación fratricida. Somos una familia grande en toda Bolivia y nos estamos enfrentando, la población se está enfrentando a nivel nacional, puñetes por aquí, pedradas por allá, tomas y retomas de puntos. Oiga, eso no podemos hacer entre propios bolivianos, para eso existe la convivencia, la democracia. Pero ¿cuál es el punto central? El gobierno ha perdido legitimidad, es decir, la convicción, la creencia de la población, no solamente expresada en las urnas, sino en el querer cotidiano. El discurso último que tuvo el presidente en el informe a la Nación duró 38 minutos, tuvo que salir escapando de donde estaba, Potosí. De Potosí nuevamente sale escapando. De pronto no va ni asiste a los aniversarios principales de las ciudades, de La Paz, inclusive del Alto. ¿Qué es lo que pasa? Ya no se siente cómoda la población con su presencia y al revés, el presidente no se siente seguro con la población al parecer, y en consecuencia lo que surge es esta suerte de repelencia. Ya no quiere estar presente. ¿Dónde va a estar? Tiene que estar en las ciudades del país. El presidente no tiene que dedicarse a viajar a las provincias a jugar fulbito, para eso no le pagamos. El pueblo boliviano le paga para que gobierne, para que administre el Estado, para que vea los mejores recursos que pueda tener la población, ejecutar las mejores políticas públicas. Y lo que está sucediendo es alejarse de las ciudades, alejarse de las poblaciones importantes y refugiarse en una suerte de lo íntimo, de crear este concepto. Hoy, al venir, escuchaba el cacerolazo fuerte en la población, sí, porque me vine a pie. Esa es la legitimidad. Esa señora, ese joven, ese señor, esa niña, quien está golpeándole a la olla en este momento, o ha estado hace un rato, es porque no está de acuerdo con una elección que no sabemos o afirmar en este momento es fraudulenta. No, habrá su espacio, habrá una auditoría, habrá el mecanismo técnico y legal que corresponda. Pero en este momento el sentir de la población hace una repelencia. ¿Sabe quién es la última repelencia? Gonzalo Sánchez de Lozada en la elección del 2002. Forzó y le vino primero un febrero, a los pocos 4 o 5 meses le vino un febrero, y luego de un año y algo más le vino su octubre, porque no hubo legitimidad. Víctor Hugo, me gustaría que nos des una lectura constitucional sobre estos temas. Primero, el anuncio del presidente de cercar a las ciudades. ¿Cómo se puede leer constitucionalmente? ¿Qué significa, según la Constitución Política del Estado, que el presidente haga este anuncio, haga esta convocatoria? Mira, toda autoridad tiene el deber de conocer, de leer, conocer y además difundir la Constitución Política del Estado. Es el primer deber que establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado. En ese entender, la autoridad, primero, que no debe estar representando a un sector en específico. No es presidente de los cocaleros, es presidente de los bolivianos. Y no puede mandar a cercar a la población, porque eso significaría limitarle del alimento. Y el alimento es básico para la existencia del ser humano, está dentro de los derechos fundamentales que debe corresponder para alimentar y convivir para los bolivianos. Te voy a acercar si no me haces caso, eso está
reñido con la constitución política del Estado, y tal vez no lo hicieron sus asesores, pero es el momento en que no lo hagamos críticamente, sino le recomendemos al presidente, tiene que gobernar para todos los bolivianos, y ese tipo de amenazas están reñidas contra la constitución política del Estado, principalmente contra los derechos fundamentales, y vamos a invocar algo aquí que se le ha aplicado a él a su favor, los derechos humanos. El Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos y también la propia Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que el alimento es básico para la existencia del ser humano, el agua y el alimento, y no se le pueden privar de estos derechos elementales sin vulnerar derechos humanos, sin vulnerar derechos individuales de las personas. Esperemos que esa haya sido una declaración y no se consume ese anuncio, porque de serlo estaría atentándose contra la constitución política del Estado. A propósito de que hablas, derecho al agua, la nueva amenaza del movimiento al socialismo es cortar el agua a La Paz. Mira, el agua, los recursos hídricos pertenecen al pueblo boliviano, y quien administra aquello es el Estado, no le pertenece a una comunidad indígena en particular o a algún sector. Escuché también decir, esto es propiedad del agua, es propiedad de tal comunidad. No, es propiedad del pueblo boliviano, así está en la Constitución de la Cápite de los recursos hídricos, y en realidad todos los recursos naturales son recursos del pueblo boliviano. Sería una muy grande irresponsabilidad de la entidad que se encuentra a cargo del agua, es decir, como cabeza de sector el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el permitir que se consume dicha amenaza. Ya el 2016, y le voy a decir la fecha, el 9 de noviembre de 2016, hemos comenzado a tener en la ciudad de La Paz una escasez de agua muy terrible causada por la imprevisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su empresa operadora de ese momento. Pero esa vez ha sido por causa de imprevisión, hoy sería por causa de una amenaza que esperemos tampoco se pueda consumar. No es el agua de ellos, el agua es del pueblo boliviano y es deber administrarlo para ello. Que se clamen así del agua que le están dando los chilenos y que no estén negociando el preacuerdo que quieren consumar dentro del fallo que se viene debatiéndose en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. A eso sí te debemos defender, pero no podemos privar el agua a nuestros compatriotas bolivianos, a nosotros mismos. Ese es un atentado que va en la misma línea del terror. Aquí hay una línea de terror. ¿Con qué objetivo? Porque hoy día hemos visto grupos afines al movimiento al socialismo, como los cooperativistas, como los mineros del Estado, que estaban en el centro con los cachorros de dinamita. Vimos a los choferes que agredieron a quienes estaban en una movilización pacífica, que el derecho a la protesta también está establecido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 21, si estoy siendo precisa. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Convulsión? ¿Se está buscando para qué? En la Revolución Francesa se causaba terror para doblegar y causar silencio de la población. Ese es básicamente el lineamiento de una conducta de terror. Robespierre, Marat, la gente que estaba metida en el terror, que hacía funcionar de día y noche la guillotina, ¿por qué lo hacía? Para atemorizar a la población, que se queden calladitos, o como más modernamente, en la época ya de Bolivia, en 1980, como decía García Mesa, para que los bolivianos, más bien Arce Gómez, para que los bolivianos anden con el testamento bajo el brazo. No era literal, pero ¿cuál era la amenaza? Que todos estén calladitos, serenos y aguantando con cabeza agachada lo que diga su majestad Luis García Mesa. Así decía su ministro Arce Gómez, que hoy le pueden preguntar porque está en Chonchocoro. Hay una sombra denunciada por varios sectores sobre la posibilidad de un estado de sitio. ¿Tú qué opinas de ello? El estado de sitio se dicta en los casos de guerra internacional o convulsión social manifiesta. Y al parecer, todo nos indica que se está pretendiendo generar una suerte de convulsión social manifiesta para emitir un estado de sitio, tratar de pacificar a la fuerza a la población. Pero le voy a poner dos ejemplos cercanísimos del estado de sitio recientemente dictado, no hace más de un mes, en los dos casos. Ecuador y Chile. En los dos la población se ha reído del estado de sitio, porque la población, cuando expresa su voluntad, lo que manda el artículo 7 de la Constitución, recupera la soberanía. La población es el guardián final de la soberanía, no es el Tribunal Constitucional con sus 9 miembros, es el pueblo boliviano
Y el cacerolazo, que aunque parezca sencillo, de hace minutos, representa el querer, la voluntad de la población boliviana, que seguramente se ha replicado en todas las capitales de Bolivia. Y el 70% de la población de Bolivia vive en las ciudades. El 30% representa al área rural. Muchas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos. Te pedimos que por favor siempre estés atento a nuestra convocatoria, a nuestro llamado, especialmente en estos momentos, en estos tiempos, donde también se necesita una explicación jurídica de las diferentes acciones que toma el gobierno o que toman también los diferentes grupos y actores sociales. Muchas gracias por venir. Gracias, y una recomendación para los jóvenes que están en este momento y la población. Sí. No nos dejemos llevar por la violencia. Eso es lo que se quiere, más bien hay que preservar canales de conducta decorosos, ejercer la democracia como se debe, pero no ir a la confrontación, que tal vez es un sector el que está provocando aquello, y hay que mirar con calma y actuar en el marco de la pacificidad, de la convivencia pacífica que nos debe caracterizar. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Víctor Hugo Chávez. Bueno, nosotros estamos listos para conversar con el doctor Romero, representante de los trabajadores médicos, pero antes imágenes, por favor, de la concentración en el Cabildo de Oruro. Las compartimos con ustedes. Adelante. Bueno, enseguida compartimos estas imágenes. Tenemos también para ustedes imágenes de lo que recién habían resuelto la FEJUVE del Alto, también con relación a sumarse a todas las movilizaciones que se están dando en la ciudad de La Paz. Agradecemos a nuestros anunciantes, Clínica Shaldo, líder en implantes